Hace unos días atrás os dije que me gustaría iniciar una serie de prédicas y por causa de haber estado delicado de salud no he podido ponerlo en marcha lo antes posible. Y esta serie de prédicas que yo quisiera tomar de inicio en estos días, el tema es: no hay otro evangelio. Y quisiera empezar predicando un sermón al que he titulado El primer sermón de Jesús. ¿Cuál es el concepto que Cristo y los apóstoles tenían del verdadero evangelio? Seguramente no voy a poder terminar este sermón esta tarde porque el tema da mucho de sí, pero como hay tiempo, cuando el Señor lo permita, seguiremos y continuaremos con esta serie que trata sobre no hay otro evangelio. Los que tengan Biblia pueden venir conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Las hermanas del coro que han traído sus Biblias, si no podéis dar con el libro, está en la página 722. Yo tengo la misma Biblia que ellas. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, atención, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Voy a volverlo a repetir. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Puedes tomar tu lugar. Como he dicho, seguramente no nos dará tiempo a terminar este mensaje hoy, lo continuaremos otro día, pero ruego mucha atención, hermanos. Es una carga que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir a la iglesia, y este mensaje no solo tiene que ver con esta iglesia, sino en una línea generalizada de la obra del Señor. ¿Me explico? Quiero que prestes mucha atención, voy a ser claro, explícito y directo. Después que Juan fue encarcelado, este Juan es Juan el Bautista, que por causa de denunciar el pecado del rey Herodes, un pecado de adulterio, lo mandó encarcelar. Dice, después que Juan Bautista fue encarcelado, Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál fue el tema que él escogió para predicar su primer sermón? El primer tema que él escoge para predicar su primer sermón es este: arrepentíos y creed en el evangelio. Quisiera leer algunos textos de la palabra del Señor para que ustedes puedan comprender la prioridad que Cristo y los apóstoles le dieron al mensaje del arrepentimiento, que es el mensaje básico del evangelio, fundamental. Sin arrepentimiento no puede haber salvación para un hombre. ¿Estáis aquí? Mirad los apóstoles. Lucas capítulo 24, verso 47, cuando Cristo resucita de entre los muertos, le aparece a los discípulos y les dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, atención, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hechos capítulo 3. El apóstol Pedro, después de predicar su primer sermón a aquellos hombres que le escuchaban,
en el capítulo 3 y verso 19, finaliza su sermón diciéndole a la audiencia: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol Pablo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en la ciudad de Mileto, antes de marcharse de aquella ciudad, mandó llamar a los ancianos y les dijo: yo no he rehusado el anunciaros públicamente y por las casas que os arrepintáis y que tengáis fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Basten estos versos que hemos tocado, aunque hay muchos más, para que ustedes y yo podamos entender que en la Biblia el mensaje del arrepentimiento es un mensaje prioritario. Y te diré más: el evangelio predicado por Cristo y sus apóstoles era un evangelio de arrepentimiento, de cruz, de abnegación, de guerra con el pecado, de apartarse del mundo. El evangelio predicado por Cristo y sus apóstoles no tiene nada que ver con el evangelio que se predica, que se anuncia y que se vive en muchas iglesias de círculos evangélicos. Nada que ver, absolutamente nada. El evangelio que se anuncia y se predica, no en todas, insisto, en muchas iglesias evangélicas, es una fotocopia en blanco y negro del original. Algunos han creído, hermanos, que la Biblia es como una masa de plastilina a la que continuamente le podemos dar forma para ofrecer un evangelio a gusto de los consumidores. Estamos viviendo una de las peores épocas del cristianismo. Y han oído bien, una de las peores. Estamos viviendo la época donde los avances tecnológicos, Internet, YouTube, las redes sociales, están propagando un evangelio verdadero y también un evangelio falso. La mala noticia es que el evangelio falso vende más. El evangelio falso es seguido por la mayoría de los que se dicen ser cristianos y en realidad no lo son. Este evangelio falso es un evangelio light, rebajado, a gusto del consumidor. Y este falso evangelio es seguido por la mayoría de las masas porque ofrece salvación sin santificación. Porque ofrece a un Cristo que salva, pero no la cruz que te lleva a morir a ti mismo. La oferta del falso evangelio que se propugna estos días en el siglo evangélico y en el siglo XXI está siendo diseminada, hermanos míos, a través de las redes sociales, de YouTube y de Internet. El falso evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, de la declaración y el decreto, de la metafísica, de la filosofía. Falso evangelio. Evangelio humanista. Ese falso evangelio que se ofrece es más o menos como suena. Repite una oración conmigo. Acepta a Cristo como tu Salvador. Ven al culto todos los días y ya eres salvo. Ya eres cristiano. Ya puedes vivir como quieras. Pero repite esta oración. El problema, ¿saben cuál es, hermanos? Es que muchos de los que han comprado ese evangelio falso, de los que han repetido esa oración, de los que dicen haber aceptado a Cristo, no se han arrepentido de corazón. No han mirado a la cruz de la verdad y en la actualidad viven en el camino ancho que conduce al infierno. Pero esta tarde tengo una palabra de Cristo para ti. El evangelio verdadero hay que rescatarlo. Hay que volver a las raíces, a la cruz, a la abnegación, a la muerte del yo, al arrepentimiento, al proceso de santificación progresiva. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir el evangelio verdadero. ¿Cuántos levantan la mano y gritan amén para Dios? Hermanos, el mensaje del arrepentimiento casi no se predica en las iglesias. Te diré más, el mensaje del arrepentimiento ya ni se le predica a los inconversos. Hoy día a los inconversos se les dice: Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, vente a un cultico y te se van a solucionar todos los problemas. Como que Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa de Aladín, que la frotas, aparece a la lista y te concede todo lo que deseas. Olvídate de ese evangelio humanista y falso que muchos han comprado, hermanos míos, centrado en el hombre. Tú no eres el centro de atención. El centro del universo es Dios. Y déjame decirte, Dios no existe para ti. No, tú existes para Dios. A los
dice el Salmo 7, Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente, y tiene su espada afilada y su arco tensado para disparar la flecha de su juicio sobre él. Eso está escrito, y eso también es Biblia. El Evangelio es una moneda de dos caras, y no podemos mirar solamente la que nos interesa. Amados hermanos, en el año 1703 nació un hombre llamado John Wesley. Murió en el año 1791 a la edad de 88 años. Atended bien. John Wesley fue el fundador de las iglesias metodistas de Inglaterra. Un hombre que durante más de 60 años se estuvo levantando a las 4 de la madrugada para buscar el rostro de Dios. Salía a predicar por toda Inglaterra a los lomos de un caballo porque no existía el vehículo, haciendo cientos de kilómetros. Él, hermanos míos, dijo en cierta ocasión una frase que se ha quedado acuñada en los anales de la historia y que todos los evangélicos conocen. Él dijo esta frase: el mundo es mi iglesia. El mundo es mi iglesia. Lo que muchos no saben el por qué dijo esa frase. Una de las razones por la que John Wesley dijo mi púlpito es el mundo entero es porque en las iglesias anglicanas de Inglaterra no le dejaban predicar. Porque entraba por la puerta y cuando le cedían la plaza, subía a aquellos que creían que eran cristianos y les decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y se enfurecían contra él porque ellos decían que ya habían nacido de nuevo y lo expulsaron de las iglesias. Por eso tuvo que decir: el mundo es mi iglesia. Se hizo un púlpito móvil y se lanzó a predicar a la calle con otro gran predicador llamado George Whitefield. En el año 1703 también nació un hombre llamado Jonathan Edwards. Murió en el año 1758. El 8 de julio de 1741 predicó en Norteamérica un mensaje, hermanos, que ha pasado a los anales de la historia. El título del mensaje fue Pecadores en manos de un Dios airado. Cuenta la historia que cuando este hombre predicó, cayó tal convencimiento de pecado en medio de su auditorio. La gente se sintió tan pecadora que se subieron a los bancos porque creían que la tierra se abría y se los tragaba. Se podía escuchar el sollozo y las lágrimas de la gente diciendo: ¿qué haré para ser salvo? ¡Nos vamos al infierno! Estuvo pastoreando su iglesia durante 23 años. Y cuando pasaron 23 años, la misma iglesia hizo un voto colectivo y lo despidieron de la iglesia porque no lo querían de pastor. Todos los predicadores que han predicado el verdadero evangelio han pagado un alto precio por hacerlo. Y te voy a decir más: es imposible predicar el verdadero evangelio y vivirlo tal y como está escrito con todas sus implicaciones sin tener choques con los que escuchan. Imposible. La verdad divide. Mirad, hermanos, todos los que estamos aquí, atiende bien esto, es un asunto de eternidad. Todos los que estamos aquí estamos al borde de un precipicio llamado eternidad. Y aunque sea duro decirlo, debo ser claro y directo. En ese borde llamado eternidad en cualquier momento podemos caer, porque ninguno de los que estamos aquí hemos hecho un pacto de la muerte con la muerte para que nos las alarguen más años de vida. Estamos al borde de la eternidad. Anoche recibí una llamada por teléfono de un amigo mío de Palencia, un matrimonio querido y amado por mí y por mi mujer. Les conocí en Castilla y León, en la iglesia de Palencia. Con 36 años le han diagnosticado una enfermedad de estas que da reparo mencionar. Anoche a las 4 de la mañana se despidió de su marido. Dice: van a venir a buscarme. Y se murió con 36 años. Dios sabe cuánto hemos llorado yo y mi mujer estos días. Lo sabe el Señor. Nadie tiene un pacto con la muerte. Estás al borde de un precipicio llamado eternidad. Y te digo algo: me siento responsable por tu alma. Porque predicar el evangelio es un privilegio muy peligroso. ¿Saben que Dios me va a juzgar a mí un día por todo lo que os prediqué y por las intenciones que me movieron a hacerlo?
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique esta palabra. Me siento responsable de ti. Yo no sé quién de vosotros sí y quién no, porque no convivo contigo. Yo no sé quién de vosotros ha nacido de nuevo y quién no. Los frutos de vida cristiana se van viendo con el tiempo. Yo no sé quién de vosotros, hermanos míos, se ha arrepentido de corazón y quién no. No hay una etiqueta detrás de tu camiseta que te identifique como sí salvo o no salvo. Pero por si acaso hay alguno aquí que no ha experimentado el nuevo nacimiento, que no ha mirado a la cruz de verdad, hoy tengo una palabra de Cristo para ti. Arrepiéntete, oh pecador que me escucha. Mira la cruz del Calvario. Hoy es día de salvación para ti. Cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y dijo: el tiempo se ha cumplido. Esa palabra sonó muy bien para el auditorio judío, porque la nación de Israel durante cientos de años había estado sujeta al poder extranjero. El rey Nabucodonosor, aproximadamente en el año 600 a.C., tuvo un sueño una noche cuando se echó a dormir. Presta atención ahora. Y en el sueño vio una estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas y los pies de hierro. Mandó llamar a los adivinos, y no le pudieron dar la interpretación del sueño, pero apareció un hombre verdadero, un hombre fiel, el profeta Daniel, y le interpretó el sueño. Y en la interpretación le dijo Daniel: mira, oh rey Nabucodonosor, los 4 materiales que has visto en el sueño y en la estatua son los 4 imperios que van a gobernar la tierra y van a sujetar a la nación de Israel durante muchos años, hasta el cumplimiento de los tiempos. La cabeza de oro es el imperio babilónico, el pecho y los brazos de plata es el imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce es el imperio griego, y las piernas y los pies de hierro es el imperio de Roma. Estos 4 imperios van a gobernar la tierra durante cientos de años y el pueblo judío va a estar sujeto a él. Hermanos, cuando Cristo aparece en escena y dice esta palabra, el tiempo se ha cumplido. La nación de Israel ya había pasado por las manos de los 4 imperios: los babilonios, los medo-persas, los griegos y ahora los romanos. En el tiempo de Cristo, Roma gobernaba Judea. Y si había, hermanos míos, un deseo que tenían los judíos, ¿saben cuál era? Era que el tiempo del advenimiento del Mesías se cumpliera. Decían ellos: que venga el Mesías ya. Durante muchos años los profetas habían anunciado que vendría el Mesías de Israel para liberar a la nación del poder extranjero. Y ellos abrigaban esa esperanza en su corazón. La abrigaban. Miren ustedes si abrigaban esa esperanza de que el Mesías viniera y les libertara del poder de Roma. Que cuando Cristo se encuentra con la samaritana, ¿te acuerdas en el pozo de Jacob? Dice la Biblia que tiene una entrevista con ella y la samaritana deja el cántaro de agua en el pozo y sale corriendo a la ciudad de Samaria. ¿Qué les dijo a los ciudadanos de Samaria? Dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Se lo dijo todo, ¿os acordáis, verdad? Le dijo: llama a tu marido. Dice: no tengo marido. Dice: bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y ahora dice la samaritana: ¿no será este el Cristo? El que estamos esperando. Hermanos, los judíos esperaban tanto al Mesías que Juan el Bautista, cuando fue encarcelado por Herodes, dice que envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Cristo: ¿eres tú el que habías de venir, el Mesías de Israel, o esperamos a otro? Ellos esperaban el advenimiento del Mesías con una esperanza, abrigándola en su corazón. Pues bien, el advenimiento del Mesías se cumplió. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo eterno de Dios. Oh, hermanos, esto es muy fuerte. El Verbo hecho carne, la segunda persona de la
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oh hermanos, escucha esto: el mayor evento de la historia del universo no es que el hombre haya pisado la luna, es que Dios ha pisado la tierra. ¿No te corre algo por las venas? Dios hecho hombre para morir por los pecadores. El tiempo se ha cumplido, iglesia de Monforte. Hermanos queridos, estoy cansado de escuchar a la gente cuando dice algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene. Déjame que te diga algo, te voy a arruinar la fiesta. Lo grande no está por venir, lo grande ya vino. ¿Has oído bien? Lo grande no está por venir, lo grande ya vino. ¿Para qué esperar a que llegue la noche para que brillen las estrellas? Si Cristo es la estrella que resplandece a la luz de la mañana. ¿Para qué esperar que venga un ángel a mover las aguas del estanque si hace 2000 años vino la fuente del agua que salta para vida eterna y dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba? ¿Por qué necesitamos tanta motivación para vivir el Evangelio? ¿Por qué necesitamos tantas palmadas en los hombros para vivir una vida piadosa? Escucha, ¿acaso Cristo no es suficiente para la iglesia? ¿Acaso Cristo no es suficiente para llenar el vacío del corazón? ¿Acaso Cristo no es suficiente como para vivir y morir por Él? La iglesia del siglo XXI no necesita entretenimiento, necesita arrepentimiento. La iglesia del siglo XXI, hermanos míos, no necesita motivación, necesita evangelio. La iglesia del siglo XXI necesita lavar sus ropas en la sangre del Cordero, necesita un bautismo de santidad, necesita renunciar al mundo, al pecado y a la carne, necesita tomar la cruz, negarse a sí misma y vivir el evangelio con todas sus implicaciones. Eso es lo que necesita la iglesia. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mira, yo no sé cuándo vamos a salir de aquí, Acabo de empezar a predicar, ¿me aguantáis? ¿Me aguantáis o no? Notar en el verso 15 las 4 palabras que utiliza Cristo. Notadlo bien. Primera palabra: el tiempo se ha cumplido. Segunda: el reino de Dios se ha acercado. Tercera: arrepentíos. Cuarta: creed en el evangelio. Si notáis bien, las 2 primeras palabras son declaraciones. Las 2 segundas palabras son mandamientos. Sígueme con atención. Las 2 primeras palabras son una declaración de una verdad que informa. Os informo, el tiempo se ha cumplido. Esa verdad sí que me gusta. Os informo, el reino de Dios se ha acercado. Esa verdad también me mola. Pero las 2 últimas palabras no son declaraciones de verdades que informan, son mandamientos que confrontan. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Saben ustedes? Hoy se vive un evangelio de verdades que informan, pero no de mandamientos que confrontan. Hoy a la gente le gusta escuchar al Cristo que declara verdades informativas que me gustan. Dios te ama, Dios está contigo, no te preocupes, Dios te perdona, peca cuanto quieras, que mañana hay una misericordia nueva. Ese Cristo sí mola, es el Cristo de las declaraciones de verdades que informan, pero no quieren escuchar al Cristo que demanda, al Cristo que exige, aquel que te dice que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que quiera venir en pos de mí que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga.
atiende bien, para todos aquellos que quieran escribir un evangelio a su manera, a su forma, adaptado al gusto del consumidor. Tengo una mala noticia para estos que quieren vivir un evangelio a su manera. Cristo no es indivisible. Perdón, Cristo no es divisible. Es indivisible. Es decir, no lo puedes dividir. No te puedes quedar con la parte del Cristo que te informa de verdades que te gustan y puedes rechazar o renunciar a la parte del Cristo que te demanda. No, Cristo no es divisible, es indivisible. O lo tienes entero o no lo tienes. ¿Habrá alguien aquí que quiera quedarse con el Cristo entero? Levanta tu mano al cielo y grita para Él un fuerte aleluya. Vamos a darle a este Cristo un fuerte aplauso, que Dios se lo merece. El primer sermón de Jesús, el arrepentimiento. Veréis, el tema principal de este mensaje que predica Cristo es uno: el arrepentimiento. El primer sermón de Jesús no es Dios te sana de la enfermedad. Aunque Cristo hizo muchos milagros y sanidades, puede seguir haciendo. Nada, lo repito otra vez. Cristo hizo muchos milagros y sanidades y digo que los puede seguir haciendo. Nosotros creemos en las sanidades, en los milagros. Creemos en la vigencia y la operatividad de los dones del Espíritu Santo en el siglo XXI. No somos cesacionistas. Lo explico esto. Los cesacionistas son aquellos que creen que los milagros, las sanidades y la vigencia de los dones del Espíritu Santo fueron para el primer siglo de la iglesia primitiva, porque la Biblia no estaba completa, el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Entonces, como el canon de la Escritura no estaba escrito, ellos dicen, los cesacionistas, que Dios se tenía que mover con milagros, sanidades, milagros y portentos. Pero que ahora que está la Biblia completa, todo esto ha cesado. No, nosotros no somos cesacionistas, somos continuistas. No creemos en un tiempo de milagros, creemos en un Dios todopoderoso que sana enfermos, que puede resucitar muertos y que nadie lo puede encasillar. Lo creo. Pero escucha bien esto también. Esta es la otra cara de la moneda. También creo que Dios es soberano, que hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere y cuando quiere, y no tiene que darle cuentas a nadie, porque Él es Dios por excelencia. Él no está obligado a darle explicaciones a nadie. Mirad, la soberanía de Dios, que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, está bien fundamentada en la Biblia. Efesios 1:11, dice Pablo, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que Él quiere lo hace. Daniel 4:35 dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él puede hacer lo que quiera sin darle explicaciones a nadie. Salmo 135, todo lo que Jehová quiere lo hace, en el cielo, en la tierra, en los mares y en los abismos. ¿Puede Dios sanar un cuerpo? Puede sanarlo. ¿Puede Dios en su soberana voluntad decidir no sanarlo? También puede hacerlo. Esto es Biblia. Su primer sermón no trata con la enfermedad del cuerpo. ¿Saben por qué? Porque el mayor problema del hombre no es la enfermedad del cuerpo, que tanto daño está haciendo en el siglo XXI. Y que tantos males acuciantes está trayendo a las familias. Que el Señor reprenda la enfermedad. Digo que el Señor reprenda la enfermedad. Pero no, el primer sermón de Cristo no es la enfermedad del cuerpo, sino el pecado. Porque el mayor problema del hombre no es la enfermedad de un cuerpo, el mayor problema del hombre es el pecado. La enfermedad del cuerpo tiene consecuencias temporales y todo lo que puede hacer es llevar a un hombre a morir físicamente. Pero la enfermedad del pecado tiene consecuencias eternas. Puede llevar a un hombre a vivir una eternidad
eso Dios le da prioridad al pecado del hombre. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Te preguntarás tú esta tarde, pastor, ¿y por qué debo arrepentirme? No te pierdas ahora, porque voy a ir cerrando en breve. ¿Por qué es tan urgente y tan prioritario el mensaje del arrepentimiento tanto para Cristo como para los apóstoles? ¿Por qué? Porque es necesario que un hombre se arrepienta. ¿Por qué esta doctrina fundamental se tiene que predicar en las iglesias? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y que yo sepa, la palabra todos significa todos. ¿Saben lo que significa? Que en ese texto entramos tú y yo. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos. Romanos 5:12: el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos están bajo el juicio de Dios. Ahora bien, si yo soy pecador, si tú eres pecador, si la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿qué dice la Biblia que merezco por ser pecador? ¿Quieres saber lo que mereces? Esto que voy a decir es duro, pero esto es Biblia y tienes que escucharlo porque es asunto de vida o muerte. ¿Saben lo que dice la Biblia que mereces? La Biblia dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando dice la Biblia que es la paga del pecado, la palabra paga significa salario. Atención a esto. Salario, mirad, yo estoy trabajando en una fábrica de calzado. Y cuando pasan 15 días presento mi parte de la faena que he hecho. Y el jefe no me regala el salario. El jefe lo que hace es que me paga lo que me merezco porque lo he trabajado, ¿sí o no? Pues déjame decirte algo. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores y la paga que los pecadores merecen, el salario que tendrían que recibir por parte de la justicia divina es este: la muerte. Y no solamente la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, arrojados fuera de la presencia de Dios, una eternidad en el infierno. La justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Hemos ofendido la santidad de Dios y Dios no puede tolerar el pecado porque sus ojos son limpios de ojos para ver el mal. Tiene que castigarlo. Eso es lo que tú y yo merecemos, el infierno. Pero ¿cómo arreglamos esta situación? Tranquilo, que esto termina bien. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo podemos reconciliar nuestra vida con un Dios que hemos ofendido y que su justicia no pasa por alto el pecado? ¿Cómo puedo yo arreglar las cuentas con un Dios que demanda arrojarme al infierno por toda una eternidad? ¿Cómo puedo reconciliar mi vida con Él? A ver cómo recibes este texto. Mirad qué buena noticia, dice Pablo en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué cosas, hermanos? Pablo, considerando su ministerio, no tiene problemas para ponerse el último de la fila ministerial. Dice: Cristo le apareció a Pedro, a Jacobo, a Juan, a 120 hermanos, luego a más de 500 hermanos a la vez. Y dice Pablo: y luego, después, como si yo fuera un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el último, para ponerse en la cola de la última fila de los ministerios y quitarse galones. No tiene problemas. Pero cuando va a encaminarse en la fila de los predicadores, de los pecadores, cambia el tercio, no se pone la cola, se pone el primero. Dice: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo me siento a la primera fila de los pecadores. Soy pecador. Soy pecador. ¿Cómo puedes arreglar estas cuentas con Dios? Te voy a lanzar un texto que bajo mi punto de vista es uno de los más consoladores para un pecador que quiere arrepentirse. Segunda de Corintios 5:21 dice así, hablando de Cristo: al que no conoció pecado, porque Cristo no tenía pecado. Alma, no se la ha creído nadie. Cristo no tenía pecado.
no conoció pecado. Dios Padre por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, ¿entiendes? Este es el gran intercambio de la cruz. En la cruz hubo un intercambio. Lo peor de nosotros, nuestro pecado, fue cargado sobre Cristo, y lo mejor de Él, su justicia, fue imputado sobre nosotros, de tal manera que cuando Dios Padre ve a Cristo en la cruz, lo ve a Él como si hubiera vivido tu vida de pecado, y cuando te mira a ti, si te arrepientes y crees en Él, te mira a ti como si hubieras vivido su vida de justicia. Hermano, pecador que me escucha, en Cristo hay salvación, en Cristo hay una eternidad asegurada. Aguantarme 3 minutos más y acabo. Habrá gente aquí que al escuchar este sermón le ocurra como a un rey llamado Acab, que dice la palabra del Señor que se encaprichó de la viña de un hombre llamado Nabot de Jezreel y le dijo: véndeme tu viña o te la cambio por otra. Y le dijo Nabot de Jezreel: líbreme Jehová de darte yo a ti la heredad que me he dejado mis padres. La Biblia dice que el rey se fue triste para su casa y se lo contó a su mujer, a Jezabel. Dice: es que Nabot de Jezreel no me vende su viña ni me la cambia por otra mejor. Está enfrente de mi palacio y me he encaprichado de ella. Y le dice su mujer, Jezabel: ¿eres tú el rey de Israel y te pones triste y lloras por la viña de un plebeyo? Pues no eres tú el que tiene la autoridad. Dice la Biblia que Jezabel, la mujer, qué buenas son las mujeres, dice, escribió cartas en el nombre de Acab y sacó el sello del anillo real y cuñó la carta. Dice, le envió a hombres perversos y les dijo en el sobre de la carta: cogieran a Nabot de Jezreel, ponerlo en la plaza pública y que hombres perversos lo acusen diciendo: has blasfemado a Dios y al rey de Israel, y apedrearlo y que muera, y que la viña se la quede mi marido. La Biblia dice que cogieron aquellas cartas con el anillo real sellado, cogieron hombres perversos y le acusaron en la plaza pública diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey de Israel. Y la Biblia dice, le sacaron, le apedrearon y murió. Y dice la Biblia literalmente, y los perros lamieron su sangre. Llega Jezabel a casa y le dice a su marido Acab: anda, no llores más, no llores, que eres rey, no ejerces autoridad. Nabot de Jezreel ya está muerto, anda, desciende y coge la viña. ¡Ay, qué bien, que ya tengo la viña! Y se va por la viña. Pero cuando va a coger la viña del hombre que había muerto, le estaba esperando un profeta verdadero llamado Elías. Y cuando llega allí el profeta Elías, le da y le declara la palabra de Jehová. Y le dice: así dice Jehová, Acab, escucha palabra de Dios. Lo mismo que has robado la viña de un hombre inocente y lo has matado y los perros han lamido su sangre, sepas que el juicio de Dios vendrá sobre ti y morirás, y los perros también lamerán tu propia sangre en el mismo lugar donde Nabot de Jezreel murió. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Acab, cuando escuchó aquellas palabras, aquella profecía verdadera, dice, se vistió de cilicio, de luto, ayudó durante unos días y se humilló en la presencia de Dios, porque decía él: el juicio viene, he metido la pata, he hecho morir a sangre inocente. Estuvo 3 años humillado, pero pasó el tiempo y se olvidó de la profecía. Pasó el tiempo y se olvidó de aquella verdad y aquella sentencia de juicio. ¿Y saben lo que ocurrió? Dice que vino el rey de Judá, Josafat, y le dijo: ¿te vienes conmigo a la guerra? Salimos a pelear con los asirios. Dice: tus caballos son mis caballos y mi ejército el tuyo. Sacamos a la guerra. Y la Biblia dice que salieron. Y dijo el rey de Judá antes de salir: vamos a llamar a los 400 profetas que tenemos vigentes para que nos profeticen, a ver si vamos a tener victoria. Y ellos se sentaron con ropas reales en las plazas y venían los 400 profetas y les dijeron: profetizadnos, ¿tendremos victoria? Y decían los profetas falsos: salid, salid, que tendréis victoria. Salid, salid. Dice la Biblia: Sedequías se hizo unos cuernos y se le quedó mirando al rey de Judá y al rey de Israel, Josafat y Acab, y le dijo: ¿ves estos cuernos? Dile: sí, así acornearás a tus enemigos. ¡Sal! Porque hay victoria. Son los 400 profetas
tantos profetas que predican lo que a la gente le gusta oír. Pero el rey Josafat se le queda mirando a Acab y dice: ¿no hay algún profeta verdadero por el cual podamos consultar la palabra de Jehová? Y dice Acab: sí, hay uno, Micaías, pero yo lo aborrezco porque siempre me profetiza mal. Y le dice el rey de Judá: no diga eso, mi señor el rey, mándale a llamar. La Biblia dice que Micaías estaba encarcelado, y cuando llega allí el criado, el mensajero le dice: mira, hay 400 profetas que adulan de consumo a los reyes de Israel y les dicen que van a tener victoria y que le predican lo que la gente quiere escuchar. Ve tú y di lo mismo. Pero el profeta Micaías dice una palabra de hombre verdadero, de evangelio verdadero y de compromiso, y le dice al mensajero: vive Jehová, que lo que Dios me diga, eso diré. Cuando llega allí están los dos reyes sentados. Micaías profetiza: ¿tendremos victoria? Y dice Micaías: oye palabra de Jehová, oh rey de Israel. He visto cómo todo el ejército de Israel andaba por las montañas como ovejas sin pastor. Moriréis en la batalla si salís. Y dice acá el rey Josafat: ¿lo ves? ¿Lo ves como siempre me profetiza mal? Se acercó el rey Sedequías, aquel que dijo que se hizo los cuernos y profetizó victoria, y le pegó un guantazo en la cara y le dijo: ¿acaso se ha ido el Espíritu de Dios de mí para hablar por tu boca? Mandarlo otra vez a la cárcel. Y dice la Biblia que al profeta verdadero lo encarcelaron. Hermanos, los verdaderos no quieren ser escuchados. La verdad duele, pero no hace daño. ¡A la cárcel! ¿Saben lo que le ocurrió? Se olvidó de la profecía de Elías: vendrá el juicio, me humillo. Pero pasó el tiempo y la profecía de Micaías no la respetó. Ha escuchado la verdad. Dice: mandadlo a la cárcel, salgamos a la guerra, que tenemos victoria. Y ahora dice la Biblia que el rey Acab se disfrazó. Dice: porque si voy con las ropas reales, van a reconocer que soy el rey y vienen por mí, van a querer matarme. Me disfrazo. Y dice que se disfrazó, y todo el mundo buscándolo, pero nadie lo encontraba. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y dice la palabra del Señor que salió un arquero del ejército de Siria, un arquero, uno más, y lanzó una flecha en aventura, la lanzó al aire, y la flecha iba por el viento, por el aire, por el viento, por el aire. Y aquel Acab que estaba disfrazado, que nadie en el ejército lo conocía, pero que Dios sí lo veía, dice que la flecha se dirigió hacia él, se metió entre la armadura, dice, y se le clavó, y cayó en el carro. Y dice la palabra literalmente: la sangre corría debajo del carro y los perros lamieron su sangre. Se cumplió el juicio de Dios. Y sí, hermanos míos, habrá gente que al escuchar este mensaje le pase como acá: vivan humillados un tiempo porque la conciencia les está golpeando. Voy a dejar los malos hábitos. Voy a dejar de vivir malamente y desordenadamente. Voy a consagrarme a vivir en santidad. Y te golpeará la conciencia por un tiempo. Pero si no te arrepientes y crees el evangelio y te humillas de verdad, te olvidarás de la profecía bíblica y volverás a tus patrones de conducta, a darle más prioridad al mundo que a Dios, a la Biblia y al evangelio. Y sepas que por mucho que te disfraces, el juicio de Dios vendrá. Amados santos de Dios, algunos tienen miedo al infierno, pero no tienen miedo a pecar. Y lo que ignoran que el pecado es el taxi que te lleva al infierno. Y gratis, no tienes que pagar. El pecado es el verdugo que esclaviza a los hombres y los arroja a una eternidad sin Dios. Es el peor enemigo del hombre porque te ofrece placer a corto plazo. Goza, disfruta de la vida, eres joven, vive el mundo. Peca hoy, mañana Dios te perdona. Escucha bien, no creas que puedes pecar sin consecuencias. El pecado se paga. No creas que se puede traficar con la misericordia de Dios. Peco hoy con la intención de arrepentirme mañana. No se puede. El pecado se paga. Escrito está: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que consumirá a los adversarios. Y dice el autor de Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos de ¿quién? ¿Del diablo? ¿Del mundo? No. Dice: horrenda
horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. A mí no me da miedo el demonio, me da miedo el Señor. No hagas pacto con el pecado. Suelta al verdugo. Sal del taxi que te lleva al infierno. Sube al monte del Calvario. Abrázate al crucificado. Hoy es día de salvación para ti. ¿Cuántos quieren hoy arrepentirse y creer en el Evangelio? Levanta la mano y grita un amén para Dios. Quiera Dios que este sermón no golpee tu conciencia para que te humilles un tiempo. Voy a cerrar. Quiera Dios que no te ocurra como le ocurrió a otro rey llamado Agripa. Dice la palabra del Señor que Pablo, estando preso, lo llevan delante de un rey llamado Agripa. Y cuando llega allí, se puso a predicarle al rey. Siento a Dios, hermanos. Siento al Señor. Y después de escuchar el sermón de Pablo, el rey Agripa se le queda mirando al apóstol y le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi me convierto. Me ha faltado una chispa. Me has persuadido mucho, me has impactado la conciencia. Pero no se arrepiente. El rey Agripa fue un casi cristiano. Hay gente en las iglesias evangélicas así, casi convertidos. Están persuadidos de que el culto es bueno, pero no cambian de vida, viven a su manera. Hay Agripas infiltrados en las iglesias evangélicas que necesitan oír la verdad del Evangelio y urgentemente volverse a la cruz y arrepentirse y creer en el Evangelio. Agripas, sí, como lo oyes, casi convertidos, que pueden vivir sin Dios, pero no pueden vivir sin el culto, porque han hecho de su culto su cultura. Agripas, que se aburren leyendo la Biblia, hermanos míos, pero se pasan todo el día viendo, disculpad la expresión, la basura de la televisión. Hombres, mujeres y viceversa, Gran Hermano VIP y telenovelas, donde solamente se vende adulterio, fornicación y lujuria. Que el Señor reprenda el pecado. Agripas, sí, como lo oyes. Jóvenes que quieren parecerse a Cristiano Ronaldo. Chicas que quieren parecerse a Beyoncé, es el sueño de sus vidas, pero no quieren parecerse a Cristo, ni vivir por Él, ni morir por Él. Agripas. El tiempo se ha cumplido. Termino con esto. Si estás convencido de que necesitas hacer las cuentas con el Señor porque te sientes pecador, porque el primer paso para ir al cielo es sentir que vas al infierno, escucha bien, la salvación no es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. ¿Has oído? La salvación no es por tus buenas obras. Me porto bien y me voy al cielo. Escrito está: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En la segunda parte del sermón tocaremos ese tema. Hay gente en la calle que es buena persona, inconversos, que te hacen un favor, que te pueden dejar dinero, que se enteran de que tienes un problema y están los primeros, pero si no conocen a Cristo, se arrepienten y creen en el Evangelio y ponen su confianza en Cristo y en el crucificado, no hay salvación para ellos, porque por buenas obras nadie será salvo. Las buenas obras no son la base ni el resultado de la salvación, es la evidencia de que una persona es salva. De manera que Dios no te salva por buenas obras, te salva para buenas obras. Qué ganas esta tarde volverte a la cruz.